Saludos amigos, saludos, gracias por estar con nosotros en Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Son ustedes muy amables en estar con nosotros en este momento cuando llegamos a sus hogares o a los lugares donde ustedes se encuentran a través de Teleradio América para todo el mundo, este conglomerado de comunicación que proclama, promueve y protege la libertad de expresión y difusión del pensamiento de todos nosotros. Se lo agradecemos mucho por lo que a nosotros respecta. Saludos, camarada. Saludos, camarada. ¿Todo bien, don Abinader Fortunato? Por ese bonito traje. Siga ahí, siga molestando. Perdón, ¿es francés o es moscovita? Sigue ahí, sigue ahí. Muy bien, mis amigos. Miren, hay muchos temas, pero lógicamente que sigue siendo el principal, el tema de la guerra y sus derivados, la guerra en Irán y sus derivados. Pero hoy, sin embargo, es importante iniciar el programa con la visita que hasta este momento todavía hace el presidente Luis Abinader a Francia, donde ya se entrevistó, ya fue recibido en el Palacio del Liceo por el presidente Macron. Y me parece a mí que fue buena no solamente la recepción que ha tenido el presidente en la capital de la luz, sino también el hecho de que el gobierno francés, a través del jefe del Estado, le reitera el financiamiento a la República Dominicana para un proyecto que es importante, discutible en Santo Domingo su implementación en la República Dominicana. Cual que sea la forma, si es ¿cómo le llaman a este nuevo? Un monorriel o es la ampliación, puede ser como estaba previsto anteriormente, de una línea más del metro de Santo Domingo. Ya eso es aquí, pero sin financiamiento no hay nada. Y uno se acuerda de los viacrucis que pasó la construcción de la planta de allá de París, de Punta Catalina, la planta de Punta Catalina, que por un manejo interno de denuncia de que eso se iba a acabar el medio ambiente, el mundo, etcétera, pues se le retiraron fondos de financiamiento de bancos de desarrollo como era el Banco de Alemania, y entonces hubo que prácticamente financiar esa obra con recursos local para su terminación, y eso trajo inconvenientes, obviamente que trajo inconvenientes, pero ahora el presidente francés le reitera el financiamiento, dice concesionado, con facilidades a la República Dominicana para la construcción de ese monorriel que va a ser desde Herrera, la zona oriental, desde Herrera hasta la zona oriental, hasta allá arriba, para conectar con la línea 1 y línea 2 del metro. Sí. Lo cual, bueno, va a descongestionar. San Vicente de Paúl abajo. Sí, va a descongestionar los puentes principales, el Osama, el Duarte y el Juan Bosch. Fundamentalmente eso va porque va a ser un monorriel, son 3 vagones para allá y 3 para acá. 3 para acá, ida y vuelta. Que 6. van a estar dando vuelta permanentemente, es decir, me imagino que va a ser con varias paradas. Eso no va a ser ahora. El gobierno tiene tiempo para eso, porque fíjate que también conecto eso con una revelación que hizo hoy Orión, un amigo periodista muy conocido tuyo, una figura muy importante de Santiago. Digo ese detalle por el hecho de que ese anuncio que hace el gobierno francés y el presidente allá, aprovechando eso, su visita en Francia, también ese periodista de Santiago, que es Jaime Tomás, dice que hay sectores de la capital, sectores influyentes de la capital, empresariales ligados a la construcción, lo reveló hoy a RCC Media. Dice que están torpedeando, dijo él, que están torpedeando, y no sé cómo brincó eso ahí y cómo lo armo, que están torpedeando que una importante empresa, un importante grupo de Santiago, que es el Grupo Estrella, que está, que liga, que está participando en la licitación, que justamente la licitación se
conocen mañana. ¿La licitación de qué? De la licitación del monorriel. Se conoce mañana, pero él denunció que estaban torpedeando a que el Grupo Estrella fuera que es uno de los oferentes, parece, y que tiene todo el expertise y realmente que lo tiene, para hacerse con la construcción del monorriel. Ha estado siendo torpedeado en grupos empresariales de Santo Domingo, dice Jaime Tomás. Lo ligo por el tema de que el presidente va a tener una gran agenda en Santiago de construcción y cosas, y de visita a áreas de construcción importantísimas en Santiago este viernes, y el hecho de que también sea mañana que se conozca la licitación del monorriel aquí en Santo Domingo. Pero ya el monorriel va a comenzar la semana que viene, anunció también el presidente. No, por eso que lo digo. De manera que uno no entiende entonces pues si ya va a comenzar, quiere decir que ya está adjudicada, que ya todo, porque si no, no comenzara. Dice que mañana es que se va a conocer la licitación esos pleitos entre los grupos empresariales. Bueno, lo que yo me imagino que el gobierno va a aceptar, conforme a la ley, al quien haga mejor oferta, tanto en términos técnicos como en términos financieros. Veremos a ver, eso se abren los sobres y veremos a ver qué pasa. Verifica. Pero los intereses están ahí. Así que eso es lo que va a pasar. Ahora, dicen que la semana que viene va a comenzar los trabajos del monorriel. Sí. Vamos a ver, hay una cosa que nos obliga a nosotros a vincular esto con la situación derivada de la guerra, es que, y compararlo con la crisis del 2008. En el 2008 el Fondo Monetario Internacional exigió del presidente en ese momento, Leonel Fernández, que tenía que restringir varias obras para darle seguridad a la no le daban el préstamo de creo que 40 mil millones de pesos en dólares, 40 millones, no sé cuánto era. Tenía que restringir obras de inversión de capital. Y el presidente no aceptó y el Fondo Monetario retiró el acuerdo que era un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se estaba gestionando, y no quiso el Fondo Monetario porque cambió su política de inversión anticíclica a restricción aquí en América Latina. El presidente no aceptó y dijo no. ¿Cuál es la inversión, como le llaman, anticíclica? Bueno, que si está muy mala, tú inviertes para que siga, para ponerlo en buena. Sí, para mantener. Tú no dices, mira, yo no voy a hacer esto, o sea, tú no te vas a restringir el gasto de capital. Entonces lo que hizo el presidente fue que agarró los 40 mil millones que tenía disponibles, no sé, y lo usó en gasto de capital. Y eso motivó que ese año de gran crisis, donde la mayoría de los países tuvieron crecimiento negativo, la República Dominicana tuvo un crecimiento del 3%. Mantuvo su economía. Que es exactamente lo que en este momento el Bank of America sitúa a la República Dominicana a previsión del crecimiento del 3%. Otros están alrededor del 4%, pero ya la mayoría de los organismos de manejo, de estudio de las economías del mundo están proyectando a la baja el crecimiento. Sí. Entonces ahora, si comienza el monorriel, muy bueno, que comiencen otro acueducto, comiencen otra cosa, eso se llama inversión anticíclica, es decir, el ciclo es de decrecimiento, entonces tú inviertes para parar eso y garantizar un crecimiento mínimo. Crecimiento es crecimiento de la riqueza aumenta durante los últimos 40 años, ha aumentado un promedio del 5%, quiere decir que nosotros hemos ido aumentando la riqueza global. Acuérdate que no es la redistribución, sino la riqueza. La riqueza global. Entonces, una cosa, el día que mataron a Trujillo, ¿tú sabes cuál era la riqueza del país? 3.000 millones de dólares, era el Producto Interno Bruto. ¿Y ahora? El día que Leonel dejó la presidencia, la dejó en 21.000 millones de dólares. El día que Hipólito Mejía dejó la presidencia, lo dejó 19.000 millones de dólares. Le bajó 1.000 el día que Danilo Medina dejó la presidencia, fue alrededor de 80.000 millones. El día que ahora está en 120, 125.000 millones de dólares. O sea que siempre ha ido creciendo. La economía crece. Ahora,
la economía creció poco el año pasado, 2.1, rompió por primera vez en más de 20 años el ciclo del promedio del crecimiento del 5%. Ahora, si no se hace eso, y yo creo que estuvo bien lo del presidente, decir, no, la semana que viene comenzamos con el monorriel, hay que invertir para frenar el decrecimiento de la economía. Aunque hay algunos economistas, Orión, de la República Dominicana, que dicen y plantean que el gobierno debe ser cauto con el tipo de inversión por el tiempo y los niveles de riesgo que hay con el tema de la economía global, con todo el tema, como tú decías, con todo el tema de la guerra y la posibilidad de que nosotros aquí, que no producimos petróleo y que nos afecta cualquier temblorcito que se dé en la economía global, tengamos la prudencia de asegurar primero que esas inversiones, y hay quienes replantean que el gobierno debería abrir carpetas no de proyectos grandes, sino de proyectos pequeños, agilizar obras más pequeñas que movilicen la economía para mantener cierta estabilidad, por el tema del tiempo. Porque ¿qué tiempo se tomará eso cuando hay un paquete de obras que no están terminadas? Sí, por el tema del tiempo, porque cuando si tú vas a hacer una el presidente Medina inició la construcción de la presa de Montegrande y todavía no está concluida, pero es una presa importante. Sí. Ya está el lago, faltan los canales de riego, no se ha podido, no sé, pero para que tú sepas. Entonces, sí deben ser pequeñas en muchos aspectos para que dinamicen las economías regionales y locales. Si tú construyes en Asua un acueducto, bueno, pues moviliza, se moviliza, eso por un lado. Por otro lado, fíjate qué cosa está pasando. Nosotros en este programa, tú y yo, por múltiples razones, no por ahora el incremento del precio del petróleo, sino viendo lo que venía a suceder, como está sucediendo. Hablábamos de que este año era el año del consenso, del diálogo nacional, ¿te acuerdas? Sí, Dijimos, si no es ahora, va a venir las elecciones el año que viene y olvídense que nadie va a hablar porque va a ser diálogo de sordos. Pues mira, ahora tú buscas y vas a encontrar que toda la oposición ha hecho propuestas para la crisis. La ha hecho, y lo podemos buscar en los periódicos, la ha hecho Fuerza. El PLD pidió un régimen de austeridad. El presidente Leonel Fernández pide que contactemos a los países productores de petróleo de América Latina para hacer producir, que el liderazgo dominicano ayude a que se haga un acuerdo de que pagamos el 50% si la crisis continúa y el otro 50% se paga en años. Se posterga ese pago. Similar al aquel acuerdo de Venezuela, proyecto de Petrocaribe. El Fuerza Nacional ¿cómo se llama? Fuerza Nacional de Progresistas que tiene 15 propuestas. Todo el mundo está proponiendo, entonces el gobierno debería aprovechar, evitar, pero no se está politizando. El gobierno dice a través de algunos de los voceros, especialmente el ámbito legislativo, que no se politice esto, no se está politizando. Hasta ahora el PLD ha hecho propuestas, Fuerza del Pueblo ha hecho propuestas, la Fuerza Nacional Progresista ha hecho propuestas. Pues, ¿qué tiene que hacer el presidente? A mi modo de ver, como dice un editorial de aquí, no le vamos a dar consejo ponerle agenda al presidente. Pero sí debería agarrar a cada uno de ellos y decir, manden unos técnicos de ustedes para que nosotros discutamos la idea que ustedes tienen del gobierno de austeridad. Pero el presidente Fernández manda un subtécnico para nosotros saber, a través de la Cancillería, qué diligencia podemos hacer con México, Brasil y Colombia a los fines de que nosotros podamos conseguir petróleo a mejor precio. Y América Latina, los países de Centroamérica, si utilizamos la CELAC como motor para eso, ¿qué hacemos? Fuerza Nacional Progresista, venga, tráiganos lo que ustedes dicen. Y eso ayuda a promover un consenso, que es lo que necesita en tiempos de crisis. A que nadie se aproveche de la desgracia ajena, pero que tampoco nos quedemos callados, porque y yo te quería poner esto antes que tú comiences ahora. Estaba leyendo, Corea del Sur en la década de los 70 tenía el mismo Producto Interno Bruto de nosotros, o sea, éramos dos países iguales. Obviamente tú entenderás que Corea del Sur es la 11ª economía del mundo.
Y tú sabes lo que está pidiendo Corea a propósito de que el 70% del... Primero, no produce petróleo. Segundo, el 70% del petróleo que consume pasa por el estrecho de Hormuz y está cerrado. Y tiene serios problemas. ¿Tú sabes lo que le dijo a la gente? No se bañen, o bañense, duren menos en la ducha para que gasten menos energía. Segundo, los vehículos oficiales van a salir de cada uno un día sí, un día no. No pueden estar los vehículos, por ejemplo, los vehículos oficiales que tengan tal placa. Pasear no, como si no, no como pueden si salir, no haya crisis. no pueden salir. Si no... El gobierno va a hacer esto. Para que yo puse, el mejor ejemplo es ese de que duren lo menos posible en la ducha. Ahorren energía. Y le plantea usen bicicleta, usen el transporte, allá hay transporte público, yo he estado 2 veces en Corea, hay transporte público eficiente, usen el transporte público, guarden los carros, y los funcionarios del gobierno no pueden andar en carro. A partir del lunes es por... En jipeta de 8 y 12 nada de cilindros. eso, y allá no es así que pueden estar, ¿verdad? No. Entonces, aquí nos dijeron, hay que amarrarse, va a subir el arroz, no, van a subir el transporte, el precio del transporte, va a subir el precio de la energía, sí, y va a subir el precio de algunos alimentos. Y hoy dicen el arroz va a subir pronto. Dicen hoy en la prensa. Entonces, sí, ok, ¿y ustedes qué van a hacer? Entonces, tú tienes que mandarle a la comunidad, al país, mandarle un mensaje diciendo, sí, nosotros nos vamos a hacer. Aquí, que siempre yo lo digo y lo hacen, el que me anda en una jipeta está cancelado. El que me anda, hasta que yo no lo diga, un decreto, se fuñó todo el mundo. Vayan con... Y deja de ir al Patagonia a gastarse 20,000 y 30,000 pesos en una cosita de amigos, una reunión. No, el problema... Digo, el Patagonia lo que como cualquiera de los restaurantes. Lo que le dije al amigo de nosotros en otro gobierno que me dijo, yo pagué con mi cuarto, Orión. Digo, sí, pero cuando tú sacaste la tarjeta no dice que es tuya. Era la oficial. Yo no sé si esa tarjeta era la tuya o era oficial. Tú tenías que proclamar, ¡esta es mi tarjeta! Mira, qué bueno que tú citas eso, porque tenemos como referencia el diálogo que impulsó propiamente también a pedido de sectores de la oposición, pero el presidente rápidamente lo entendió, lo asumió y convocó a los expresidentes, que fue muy importante para el país, porque si un gobernante y un partido gobernante tiene la posibilidad de que la oposición, los líderes de la oposición lo escuche con 3 expresidentes, como fue el presidente Fernández, el presidente Danilo Medina y el presidente Hipólito, para tratar el tema de la situación, la grave crisis haitiana y su reflejo, su impacto aquí en la República Dominicana. Entonces yo creo que es importantísimo, porque además de los anuncios, el gobierno no ha dicho que tiene la solución, los problemas resueltos, aunque dice el presidente que el gobierno está preparado para la crisis, pero el gobierno dijo una palabra mágica, que él ha identificado los sectores en términos de presupuesto donde se podría sacar dinero para amortiguar un efecto del tema del impacto del petróleo. Y el gobierno, como tú decías el pasado lunes, que lo habíamos estado hablando, el gobierno debe posibilitar a través de esas medidas también que se pueda asegurar el tema de la gobernabilidad. Y el tema de la gobernabilidad pasa fundamentalmente por el tema económico y el tema social, su impacto con los sectores más vulnerables, y que nosotros no podamos ver en los espejos de algunas otras economías. Tú citaste el caso de Corea, pero el gobierno dominicano debe ver la experiencia del caso de España, de cómo incluso ha hecho la posibilidad de bajar impuestos en algunos sectores que son muy claves, que manejan muchos recursos, para no afectar a la población y no afectar la estabilidad económica. Esa medida de la energía, también asegurar la posibilidad de poder sortear con el tema del transporte, el tema de los combustibles, y algunos sectores que son muy millonarios en la República Dominicana, que manejan muchos recursos, como el turismo, la minería y todas esas cosas, que el gobierno también le recorte alguna partecita para poder también que el efecto nos llegue a todos. ¿Tú me entiendes? Poder equilibrarla. Falta comensales, invitarlo a la mesa del sacrificio. Es decir, hay que decirle a través incluso de los subsidios,
Mira, nosotros hemos identificado 10.000 millones de pesos para los subsidios a los sectores vulnerables. Muy bien. Ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer con los subsidios a los sectores que están en los anaqueles altos de la economía? Ah, que se cae la economía, que se cae el empleo. Ese discurso siempre se ha dicho, siempre se ha dicho. Y yo me acuerdo hace muchísimos años que cuando uno iba de reportero, cuando los sectores altos agropecuarios decían que se estaban pasando trabajo, tú encontrabas alrededor del Instituto Agrario cuando era ahí o del Ministerio de Agricultura, lleno de jipetas y de camionetas grandes de 8. Tú dices, pero así que están desbaratados. Entonces, los agricultores estamos pasando hambre. Este es el sacrificio. Porque no eran los parceleros de la reforma agraria lo que iban ahí. No. Eran los grandes los dueños de los predios. Los grandes ateros que iban y entonces se presentaban a la gente. Una vez yo dije, tírame una foto al parqueo, a donde están todas esas jipetas, porque ¿cómo es esto de que se están pasando trabajo y mira cómo que están? Bueno, pues así mismo es el turismo. Turismo de la gente del turismo, con todo respeto, es parte fundamental de la economía, pero sin embargo, en una economía de servicio hay que tener mucho cuidado. Las economías que son industrializadas producen, mi economía lo que produce es zapatos, por ejemplo, industriales. Bueno, pues eso está claramente establecido, pero las economías que son abiertas de servicio están muy proclives a sufrir efectos, son muy vulnerables. El turismo depende quienes vengan y cómo vengan, y no importa que el ministro de Turismo diga, vino más gente que siempre, bueno, está bien, pero hay un problema que de Estados Unidos puede no venir tantos turistas como regularmente vienen. Él mismo lo dijo, vamos a cambiar nuestra promoción a turismo de ciclo corto, de lo que está alrededor porque los tickets de avión interoceánicos son muy caros. Bueno, porque sabe perfectamente la remesa también. Si Estados Unidos entra como está, amén del discurso del presidente Trump, en una crisis, evidentemente en una crisis, no puede decir, no podemos nosotros decir que van a venir 12.000 millones de dólares de la remesa este año, quién sabe, ojalá sean más, pero tú tienes que prever a la baja, porque hay una crisis. Entonces nosotros tenemos una economía de zona franca, una economía de turismo, una economía de remesa, una economía de inversión extranjera, que son economías que están puestas al sol. Depende si llueve, depende si hace sol, depende si hace brisa. Sí, muy expuesta. Entonces, la economía del postre, que era la que teníamos antes, azúcar, café, cacao, tabaco en rama y después tabaco procesado, o la economía agrícola como los guineos, bananos, como le dicen en Europa. Bueno, esa economía se mantiene ahí, pero ya no es la economía esencial. No define la economía dominicana. No, la economía, el ingreso importante en dólares lo definen las tres que yo te dije. De los 43.000 millones de dólares que ingresan a la economía dominicana, 10.000 por turismo, 10.000 por remesa, ya hay 20.000, la mitad. La minería. La minería y la agricultura es lo otro. Y la inversión extranjera, que son 5.000 millones. Ya, ahí están. Pero la mitad de todo lo que entra aquí entra por la economía de servicios. Sí. ¿Tú entiendes? Entonces, yo vería mejor, si el presidente lo cree conveniente, que tenga un lenguaje más cooperativo. Por no decir conciliador, cooperativo. Ya el presidente Fernández hizo una propuesta, vamos a ver qué fue la propuesta. Ya el presidente Medina, a través de su equipo, hizo una propuesta, vamos a ver. Lo traemos a la mesa de trabajo y no le decimos, no politicen esto, que esto está, no se está politizando, aquí todo el mundo vamos a hablar cómo es esto. Lo único sí que falta gente en la mesa. Sí, falta gente. Nos mandaron a nosotros, vengan aquí, cada quien va a poner aquí. Sí. ¿Y dónde está fulano? ¿Y dónde está Perencejo? ¿Qué es eso? Bueno, dicho esto, a propósito, lo que está pasando se complica, yo lo veo como complicado. Ayer el presidente Trump fue que juramentó o que puso en posesión al ministro de Guerra, ¿verdad? Sí. Eso era. Presidente, óyeme, es que es difícil escucharlo. Por ejemplo, en una dijo, mira que hay menores de edad, la familia del nuevo secretario de Guerra, que era un antiguo senador, halcón de eso, y le dice, ellos son jóvenes, pero ellos tienen que saber, nosotros matamos a todos los líderes
estaban ahí, lo matamos a todo. Y lo que hay nuevo, si queremos, también lo matamos. Cuidar su lenguaje del Entonces presidente. digo, óyeme, cuando se habla en esos términos, los efectos de la guerra no son tuyos. Tú no matas ni dejas de matar a nadie. La guerra es la guerra. Bueno, ¿qué pasó? No, nosotros lo matamos. Y lo que vienen, ya hay un nuevo régimen. Y lo que viene, si nosotros queremos, lo matamos también. Incluso, Orión, ese tipo de lenguaje siempre se le dejó a los militares en el Pentágono. Y no de esa forma. Nunca lo hicieron así. No. O sea, tú recuerdas el pasado, claro, era un Los militar, israelitas dicen lo eliminamos. sí, lo eliminamos y eso. Qué barbaridad. Que sigue siendo lo mismo, pero le cambian un poquito. Entonces, mira, se supo, está en la prensa también internacional y creo que reflejada en la prensa local. En un minuto. El presidente varió. En un minuto se informó, comenzaron a comprar en Wall Street acciones de petróleo a futuro que estaban a ¿cuánto? A 13. Y de repente, en ese minuto, al minuto siguiente, después de la declaración del presidente, que subió a 18. ¿Se ganaron cuánto? Las grandes empresas petroleras la primera semana de la guerra se ganaron 169 mil millones de euros. 169 mil millones de euros. Es decir, aquí hay un sector en el mundo, especialmente en los Estados Unidos, que ya no encuentra cuánto más va a ganar con la guerra, porque están trabajando con la especulación. ¿Y quién contribuye a eso? El discurso del presidente Trump. Un día dice, ya nosotros tenemos está todo un acuerdo, pero desde allá le dicen, no hay ningún acuerdo, no convierta su derrota en un acuerdo, le dicen los militares iraníes. Y los israelíes no quieren terminar la guerra, dicen que ellos van a terminar su proceso. Sí. Y ponen evidencia realmente de que los Estados Unidos tienen una agenda, Israel tiene otra agenda, porque Israel, su primer ministro dijo el pasado lunes que cuando ellos terminen la guerra con Irán, cuando ellos terminen, porque ellos asumen que ellos derrotarán a Irán, que cuando ellos terminen esa guerra, todo el petróleo de Irán tendrá que pasar por Israel. ¿Tú te imaginas por dónde que va la agenda de Israel? Que pensábamos que era religiosa o que era como Netanyahu se cree. 90 millones de iraníes van a decir, ay sí, nosotros para no morirnos, ay sí. Ustedes vengan a gobernar. No. Vámonos a un cambio, señores. El tema luce aterrador, pero interesante, ¿verdad? Sí. Vámonos a un cambio, señores. Bueno, señores, estamos en los preparativos para la Semana Santa. Y quisiera yo decirle a ustedes, lo primero es que los teteos, las fiestas masivas, están prohibidas durante Semana Santa. Ni se puede hacer fiesta ni en la playa, el Ministerio de Interior y Policía lo prohibió, en playas públicas como privadas. O sea, fiesta pública como privada, en ríos, arroyos, balnearios y zonas aledañas durante el asueto de Semana Santa. Así que nadie venga con un colmadón a estar bebiendo y con toda la música que lo van a llevar para la chirola. Esa es una. No. Y el Viernes Santo está prohibido vender y consumir alcohol en la vía pública, o en colmadones, o en la playa, en ningún sitio. Es el día seco, el Viernes Santo. Lamento informarte eso a ti, pero ya tú sabes que el Viernes Santo no se puede beber. Yo le tomo el limonada, Orión. Sí. Entonces, el Viernes Santo ya ustedes saben que no se puede beber. Mucha gente va a comprar entonces el jueves su bebida. Pero ya tú sabes cómo va a poner eso a los viajeros y eso. Hay que ser moderado. No, la policía va a tener mucho trabajo porque es duro estar en una playa sin beber, pero también las autoridades en mochila. Sí, no, y en esta cosa que lo usan en el play también. En la gaita. Se dan su trago. Sí. Pero la policía va a estar buscando y decomisando ron, litro, cualquiera que esté bebiendo en el Viernes Santo.
Miren, eso tiene mucho que ver, eso se ha hecho siempre, pero tiene mucho que ver en esta vez, porque de repente hay un nivel, un brote de violencia, le llaman violencia de naturaleza social, Sí, que sí, no pues es esa violencia confrontaciones. delincuencial, y hay violencia delincuencial. Por ejemplo, por primera vez en mucho tiempo usted ve un video tomado de unos tipos que van con un fusil en un carro blanco Honda Civic, se paran y sin mediar palabra ametrallan con un fusil a una cantidad de gente, matan uno y hieren varios y se van. La policía lo hicieron como tan a la clara que se vieron Cámara. en la cámara y lo andan buscando. Tienen un fusil. El tipo se levantó con su fusil y... Y probablemente no sea uno solo, porque verdad, es un grupo delincuente, un grupo de... Mira, la policía, la escalada de violencia, dice el Diario Libre, una violenta secuencia de ataques vinculados a la delincuencia organizada y enfrentamientos entre bandas ha dejado múltiples víctimas y heridos en diversos sitios. Ellos están señalando todo lo que ha pasado el lunes, el martes. Aquí hay, la gente tiene miedo. ¿Tú sabes lo que significa eso, Orión, verdad? Esa advertencia que hace Diario Libre significa el escenario que se está situando el país, que hace mucho tiempo no se veía este tipo de confrontación. Incluso hay que recordar lo que ocurrió en el año 2009, que fue la matanza de Paya, ¿tú te recuerdas? Sí, Un grupo delincuencial vinculado al narcotráfico. Y nuevamente hay varios escenarios de esa naturaleza en los barrios, en barrios de la capital. Ojalá que nos blindemos con la policía, con las Fuerzas Armadas y todas sus instituciones, porque nadie quiere, Orión, que un escenario de esa naturaleza se siga expandiendo en el país. Y las cámaras han señalado, me han señalado casos terribles. El lunes 23 de marzo, Yeuri Yancel Acosta, de apenas 19 años, fue asesinado en plena calle. Hombres armados a bordo de un vehículo blanco dispararon con un fusil, ese es el que yo dije con un fusil. 2 horas después, en Gualey, en la calle Interior H, en una reunión con música y bebida, también se produjo la tragedia. Ahí murió Joanel de los Santos, de 26 años, y por ahí María se va. Un americano, le llamo un americano, un estadounidense, en la calle agarró un tiro a la mujer, a la esposa, a su expareja, así como nada, y uno de 2 mellizos, el policía era uno de 2 mellizos muertos también. O sea que hay un resurgir de la violencia que es mejor. Miren, en Semana Santa, en cualquier momento de asueto, no importa que sea asueto religioso, festivo, lo que sea, se consume mucha droga. Se mercadea mucha droga, vamos a ponerlo así, se mercadea. Y hay muchas armas en la calle. Y hay muchas armas en la calle, como tú dices. Yo veo bien que detengan. Los teteos no puede ser. Los teteos terminan en... Santiago ya no encuentra cuántos muertos se producen los teteos en Santiago, especialmente en la zona oeste de Santiago. Incluso, Orión, en Santiago hay una violencia tan fuerte, mucho más violencia que aquí en la capital. Sí. O sea, hay demasiada violencia, hay mucha preocupación de la gente, porque se está matando de la manera más simple posible. Una vida joven no importa. Por eso nosotros tenemos que evitar y mirar el ejemplo de 2 países, para ponerlo en contexto. México y Ecuador. Colombia bajó su nivel, pero Ecuador está que intervino la Fuerza Armada, intervinieron tropas de Estados Unidos para controlar el tema de la confrontación de los grupos armados vinculados al narcotráfico. Y en México, ya usted sabe, lamentablemente un país de tanta cultura, de tanta fortaleza institucional como es México, la confrontación es diaria. La cantidad de muertos que se producen en México son incontables, diariamente. Bueno, la situación, hay un nivel de violencia. Yo le llamo la atención a mi querida amiga, la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, que todos los lunes se refiere solo a la estadística de la reducción de homicidios
derivado de la delincuencia, que está aumentando. No, porque No. esta semana, por lo menos esta semana hubo un brote. Yo no voy a decir que está aumentando, pero se mantiene en 8.5, 8.6. Entonces dice, Que todo lo esa demás, versión contradice lo que está ocurriendo. no, porque los otros, lo que establece las autoridades es que los otros son de naturaleza de conflicto social. Sí, Es decir, pelea ok. por riña. Bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Vamos a buscarle una solución a eso. Una solución indirecta, una solución no, una mitigación indirecta es evitar los teteos en este fin de semana, porque ustedes no sé si se acuerdan años atrás, tanto en Navidad, fin de Año Nuevo, como las terrenas. Las terrenas hubo un momento que fue invadida por una masa con musicor, que no había manera de estar ahí, nadie, pero una cosa terrible. Imagínense que eso ocurra ahora que incluso el turismo lo han mejorado bastante en la terrena y en Samaná. Hay que evitar eso, hay que poner control. Aquí se vuelve la cosa muy terrible. Me dice un amigo que pernoctó allá en la terrena, que tuvo que alquilar una motocicletica, una pasola, y que aún así no podía pasar la gente. La inmensidad de personas que entran. Las calles, dice, con esa motocicleta yo no podía pasar. Y todo que era música, pero que no se entendía nada. Lo dicen lo que tienen propiedades ahí, que dijeron que no. Esos días yo no voy a la terrena. Eso ahuyenta el turismo. Claro, entonces una cosa... vamos a poner orden en el país, vamos a poner orden. Yo aconsejaría también, yo estoy cogiendo, digo, aconsejar al presidente. Yo creo que al programa Supérate hay que hacer dos cosas, a mi modo de ver. Uno es auditarlo, porque las cifras que están ofreciendo las autoridades como que son contradictorias, conforme lo han hecho investigaciones periodísticas, no nosotros. Y dos es reenfocar su propósito. Dice Diario Libre que en los últimos 6 años más de 46.000 hogares han dejado de recibir subsidios sociales por mejoras económicas, pero apenas el 3% de los, son apenas el 3.2% de los integrantes del sistema. Es decir, no ha habido forma ¿Dónde están? de que, tú sabes que el programa Supérate no es un programa para mantener parásitos, es un programa para ponerte en condiciones de que tú dé un salto económico y se supone que tú estás en condiciones en tu familia de que una persona trabaje, de que una persona se entrene laboralmente. Alguien lleve la comida. Se entrene laboralmente, pero parece que ese dinero no ha surtido efecto en la reducción de la pobreza como tal. Y también se ha robado mucho dinero, Orión. Bueno, eso que tú dices, auditarlo, es importantísimo porque se habla del primer palo, fueron más de 300, 400 millones de pesos que después se le pegaron a una gente de colmados en Barahona. Y lo denunciaron las dos. La señora que quitaron, que era la esposa de Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, Digna Reynoso, fue relevada por la amiga Gloria Reyes. Y Gloria Reyes también denunció que más de 250 millones, y yo decía, pero ¿y cómo es? ¿De dónde diablo? ¿Y cómo es que se llevan los cuartos? Porque no apareció nunca nadie responsable, ni hay nadie preso, ni nadie investigado, no hay nada sobre eso. Entonces yo creo que la auditoría es obligatoria y altamente necesaria para cuantificar cuáles son los recursos, a dónde van los recursos, quiénes son los beneficiarios, porque tú te recuerdas que en las redes circularon personas, cientos de tarjetas que se encontraban en vertederos, en distintos lugares, en el Gran Santo Domingo y en lugares del interior, y gente vinculados también al partido y a la cosa que comprando jipetas, haciendo negocio con todo el tema de los recursos. Bueno, lo que sí son que 46.000 hogares, dicen, han salido del sistema de subsidio. Eso representa solo el 3%. Entonces quiere decir que el 97% continúa recibiendo subsidio. Y el subsidio no es para mantenerse en la pobreza, el subsidio es es como una emergencia. Para aliviar a la gente en su afán de procurar mejoría económica que el gobierno le provee a través de la capacitación, a través de la inserción laboral, a través de la ayuda a las MIPYMES y muchas otras formas que hay de que una familia pueda salir de su estado de vulnerabilidad crasa.
Lo dice el PNUD, dice que aunque la pobreza en América Latina, incluyendo República Dominicana, ha registrado reducciones significativas, una parte de sus poblaciones aún vive en condiciones de vulnerabilidad que la exponen a retrocesos ante eventos adversos. Quiere decir que mucha gente que hoy están en pobreza pueden pasar a estar en pobreza extrema. A mí me gustó el discurso de Lula da Silva en Brasil ante la CELAC. Sí, ante la CELAC. Ante la CELAC, que dijo él, cuando yo estuve anteriormente, nosotros reducimos en 40 millones de ciudadanos que estaban en pobreza moderada y pobreza extrema. Cuando retornamos ya habían 33 millones más. Y ya hoy puedo decir que ya eso no están en el ámbito de la vulnerabilidad. Es decir, cuando un gobierno procura eso, todo su afán no es para que decir el empresariado está invirtiendo y todo. No, un gobierno en los términos que es el de Lula es para decir el empresariado ayuda a reducir la pobreza. No el empresariado sigue enriqueciéndose a costa de la pobreza. No, los programas sociales surtieron sus efectos y en ese transitorio para insertarlo en las actividades productivas en Brasil, que es la 8ª economía del mundo. Mira, ya tú puedes dormir tranquilo porque los americanos se llevaron sus aviones de alrededor de tu casa, que tú decías que el ruido no te dejaba dormir. Pues ya ellos se lo llevaron, ya terminó. Qué bueno, la misión. La misión, ya se fueron todos esos aviones y todas esas cosas, y todos esos aparatos. Debieron dejar algo, porque en la revolución claro, yo me acuerdo que dejaron los jeeps, después andaban los guardias en su jeep. Entonces que dejen algo, que dejen un par de jeeps ahí para que nosotros lo usemos. Por lo menos, ¿verdad? Y algo, no, y los combustibles. Casa de campaña, combustible. y la comida que vienen en latica. En latita, que dejen un par de eso, porque hay que hablar, ahí mismo a la Fuerza Aérea los muchachos coman, los dominicanos. Hay que hablar con Lea Francis, a ver si lo dejaron. No, eso tiene que hablar con el secretario de Seguridad, que vino a eso, vino aquí el secretario de Seguridad. De Seguridad. Mira, Orión, nosotros no debemos de pasar por alto un acto que ocurrió ayer en Santiago. No, aquí fue reelecto un nuevo coordinador general de participación ciudadana, el estimado amigo Francisco Álvarez, Pancho Álvarez, prestigioso y destacado abogado que siempre ha sido una figura importante y lo ha sido en varias oportunidades. El director ejecutivo, la máxima figura de participación ciudadana es Pancho Álvarez. Pero me llamó mucho la atención su discurso porque dijo que Participación Ciudadana estaba preocupada por el tema de los procesos sobre corrupción que están detenidos en el tiempo, remitiéndose a casi todas las denuncias que se hicieron desde el Ministerio Público y los procesos que se encaminaron con la administración del expresidente Danilo Medina. Míralo aquí a Pancho. Pero ocurre también que... ¿Y qué cuadre tiene, Pancho? Sí, de actor, Pancho es un actor. Ocurre también, Orión, que el amigo Pancho Álvarez solo se refiere, casi solo se refiere al tema de la corrupción en el PLD, que eso le provocó incluso 2 aspectos, le produjeron la salida del PLD del poder. El tema de la corrupción, las denuncias de corrupción entre sus funcionarios y eso, y relacionados, y la división interna que se produjo ahí en ese partido. Sin embargo, Pancho olvida o no recuerda que Participación Ciudadana también en esa visión, en esa lectura que él tiene del tema de la corrupción en la República, hace un sesgo, porque se refiere justamente al tema del PLD, la administración del PLD, pero se ha olvidado que... Pero él lo dijo así, la administración del PLD. No, sí, él lo ha dicho, se refiere a los casos... En su discurso sí, se refiere a los casos de que el gobierno, que el Ministerio Público ha abordado del 2020 para acá. Se refiere a esos casos y cita casos. Como el caso del general, el jefe del CUSE,
y de otras lo menciona. Tangencialmente solo el SENASA lo menciona. Pero Pancho se olvida de que Participación Ciudadana fue una organización, una plataforma que de alguna manera le aportó el mayor recurso en términos de opinión pública para que el PRM, que se montó también ese discurso, bueno, pues entonces pudiera ganar las elecciones del 2020 y después seguir en el 2004, realmente. Entonces yo pienso que una organización que ha ido perdiendo prestigio, Participación Ciudadana ha ido perdiendo prestigio, porque mira de un solo lado, yo creo que debe ser equilibrado. Y el tema es que nosotros no estamos, Orión, nosotros no estamos para apañar corrupción ni de ninguna bandera ni de ningún partido. Yo creo que la corrupción es corrupción. La corrupción es corrupción. Y pienso, y termino ahí, y pienso que debería reevaluar Participación Ciudadana todo lo que está ocurriendo en el gobierno, porque quien se ha puesto al frente del tema de la corrupción también ha sido el propio presidente de la República, que ha sacado un gran número de funcionarios del gobierno, ministros, directores general, y entonces sí, le puso el cascabel al gato en ese aspecto. Muy bien, miren, en Santiago, ya nos vamos, se nos venció el tiempo. En Santiago, muy buena actividad la de la Fundación Global y Desarrollo, la Fundación Global. Sí, Democracia y Desarrollo. Democracia y Desarrollo. Presidente Fernández y el Hospital Metropolitano de Santiago. El HON. Coloca a Santiago en camino a la medicina del futuro. Ahí se habló de la medicina robótica y eso, y hay una buena reflexión que hicieron ahí el personal técnico, científico, y nos alegra mucho que la robótica, que ahora todo es dice el presidente Fernández que le cuesta al país, ya que tiene que participar, tiene que incluir como normativa en el sector salud a la inteligencia artificial. Sí, sí. Y ya lo están haciendo muchos. En Santiago hay un gran liderazgo en esa dirección. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Yo estaré mañana con ustedes en A Rajatabla. El ciudadano que está a mi diestra, Abinader Fortunato, apreciado periodista, va a estar el lunes con nosotros, Dios mediante. Así será. Ya en el lunes santo, que ya estaremos en la época de Semana Santa. Gracias por estar con nosotros, señores.